En esta ocasión vamos a hablar sobre la página más popular sobre juegos de mesa. Claramente me refiero a Board Game Geek o la BGG. Si esto suena interesante, te recuerdo que yo soy Raúl, estás viendo La Mula de Güeros y abrimos el juego. La primera nota no tiene nada que ver con el portal y es más bien conmigo. Si por alguna razón durante este video me confundo y digo BBG o BBG es porque por mi trabajo utilizo mucho más seguido este acrónimo. Entonces créeme que me refiero a Board Game Geek y solo me confundí. Si por alguna razón estás en el hobby y no conoces a la BGG, esta es una página que es un catálogo de juegos de mesa inmenso. Tiene varias funcionalidades, entre ellas te puede enseñar como la ficha técnica del juego, es decir, al diseñador, a los ilustradores, las mecánicas que contiene, año en el que salió, etc. Además te puede listar si tiene expansiones, reediciones y muchas otras cosas. Además contiene foros donde puedes discutir sobre el juego y lo más importante, tiene un sistema de calificaciones que representan el rating de un juego. Y este punto es sobre el cual vamos a hablar en este video. La forma más fácil de describir el sistema de calificaciones de la BGG es decir que es el Metacritic o Rotten Tomatoes de los juegos de mesa. Y primero, si vamos a criticar el sistema, hay que entender cómo funciona. Cualquier usuario registrado dentro de la plataforma puede dejar una calificación para cualquier título, pero aquí es donde la BGG hace las cosas diferente, porque no utiliza un promedio normalito tal cual y te lo enseñaron en la primaria. Es decir, no agarra tu 10 en física, 10 en matemáticas y 7 en civismo, los promedia para decir que tu promedio general fue 9. No, lo que utiliza es un promedio bayesiano y cuando decimos esta palabrita ya tenemos algo que desempacar. La palabra clave aquí es bayesiano y viene derivado del nombre del reverendo Tomás Bayes, quien no solo era un padrecito, sino también era un gran estadista. Él crea un método y una interpretación de la estadística en la cual tenemos una evidencia o creencia previa y queremos ver cómo cambia dado que estamos recibiendo nueva información. Es decir, nosotros creemos una cosa y queremos averiguar cómo debemos actualizar nuestras creencias dado que estamos viendo algo nuevo en este momento. Y ahora la pregunta correcta es, oye Raúl, entonces ¿qué es un promedio bayesiano? Es decir, nosotros tenemos un promedio previo que queremos ver cómo debe verse dado que estamos recibiendo nueva información, es decir, cuál sería nuestro nuevo promedio. Pero ¿cómo hace esto la BGG? Como vimos en la definición, y aquí te pongo la formulita y Caro nos va a señalar de qué parte estamos hablando, vamos a recibir C votos con M de calificación. ¿Cuál es nuestra M? O sea, ¿cuál es el promedio que estamos buscando? Va a ser un 55 porque es un número que está a la mitad de la tabla. Es decir, representa un juego que no es ni muy bueno ni muy malo. Y ahora, ¿y cuántos votos vamos a poner con un 55? En mis investigaciones encontré que al inicio la página ponía 30 votos. Conforme fueron creciendo, lo subieron a 100. Y ahorita realmente está indexado porque claramente por una cantidad fija de votos no es algo que sea sostenible en una página en crecimiento. Entonces la cantidad varía conforme crece el número de usuarios en la BGG. Pero antes de continuar quiero dejar muy claro a lo que nos referimos como bayesiano y promedio bayesiano. Algo a lo que podríamos aplicar el teorema de Bayes sería la siguiente situación. ¿Cuál es la probabilidad de que le guste a esa niña dado que me ha sonreído 3 veces hoy? O un promedio bayesiano sería, ¿cuál va a ser el promedio que espero de temperatura dado que el promedio de la semana pasada fueron, no sé, 32 grados? Pero estoy muy seguro que la pregunta que ahorita todo el mundo tiene en la cabeza es algo como de, ¿pero por qué meterías un montonal de votos con 55? ¿Qué ventaja te da eso? Y la verdad es que nos da varias. La primera es que hace mucho más difícil que un juego pueda romper el promedio. Es decir, si yo diseño un juego y llego y le pongo 10 y mi mamá y mis 2 tías favoritas llegan y también le ponen un 10, realmente ese no va a ser un juego que se va a catapultar a lo mejor que tiene la BGG. ¿Por qué? Porque no ha recibido suficientes votos con una calificación lo suficientemente alta para romper ese 55 inicial que el algoritmo carga de manera automática. Es decir, para poder romper esa parte vas a necesitar recibir un montón de flujo con bastantes calificaciones. Además de esto, crea otra situación que es deseable y es como digamos la parte más nociva del ejemplo que acabo de poner. También evita hasta cierto punto que el diseñador del juego, en cuanto se publica, llegue, ponga su 100 y teniendo como muy poquitas calificaciones extremadamente altas, vaya a salir hasta arriba de todos los rankings. Y ahorita muy probablemente estás diciendo, ya veo tu punto, qué buena idea, qué bárbaros son esos monitos de la BGG.
Entonces, para que un juego salga con 7, 6, 8 o calificaciones más altas es porque un montón de gente lo está calificando muy bien. Entonces debe de ser un excelente juego, ¿verdad? No necesariamente. Porque aquí es donde vamos a tener otro problemita, pero esto realmente va a ser un problema que tienen todos los sitios de agregación. Y el nombre formal es autoselección. ¿Qué queremos decir con esta cosa? Simplemente es que la población que va a estar dando las calificaciones no es una población aleatoria, va a ser alguna serie de personas que comparten ciertas características que van a hacer que nuestras estadísticas estén sesgadas. ¿Y cómo se ve la autoselección en juegos de mesa? Y lo primero que tenemos que hacer es entender que somos un nicho bastante pequeño, es decir, no tenemos la población que nos sigue como las películas, los videojuegos, la literatura, etc. Es decir, somos una población reducida y la gente que va a tomar su tiempo para llegar, escribir una reseña en la BGG y pensar muy bien su opinión es aún mucho más chiquita. Es decir, probablemente son los jugadores que más le invierten a este hobby. Pero este problema se ve un poquito diferente cuando hacemos otro tipo de cortes. Y el primer corte que podemos hacer es por su peso o dificultad. Aquellos juegos que podemos pensar como de entrada, familiares o parties, podemos esperar que reciban un flujo mucho más amplio de personas y por lo tanto mucho más tipos de calificaciones. Vamos a tener gente que va a estar muy contenta con un juego diciendo me la pasé súper bien, está increíble el juego, mi mamá, mi abuelita y yo tuvimos una gran etapa. Y otra vez, ay, me la pasé súper bien con mis suegros, fue una maravilla y todo un hit. Y de repente vamos a tener a los jugadores más acérrimos que no se van a quedar confinados a un nicho, sino que van a poder jugar en un espectro más amplio de juegos y también pueden entrar en estas categorías y van a llegar y van a decir como es un juego extremadamente soso, está muy básico, la estrategia se deduce en los primeros 3 turnos y el componente de suerte es muy relevante. Además, la estrategia no te dura para más de 2 o 3 partidas y es un juego que no tiene nada que ofrecer. Entonces lo que van a hacer estos jugadores es que van a bajar las calificaciones que deberían estar recibiendo los juegos que son de peso familiar o juegos de entrada. Bueno, y lo que hace esto es que realmente para los juegos ligeros muy probablemente tenemos una calificación promedio que puede ser relativamente cercano a la verdad o un poquito castigada. Pero del otro lado no vamos a tener el mismo efecto y de hecho vamos a tener un premio hacia los juegos más pesados o más inaccesibles. ¿Por qué? Otra vez volvemos al problema de autoselección. Las personas que están dispuestas a jugar títulos cuyo reglamento tienen la longitud de la Biblia y El Padrino juntos, duran 4 horas y requieren que tengas un doctorado para entender lo que está pasando, es una población muy chiquita y muy probablemente la gente que se animó a comprarlos, los que leyeron el manual y que tienen la mesa para jugarlos, son gente que ya está predispuesta a que les guste este juego y por lo tanto vamos a tener mesas con las que dicen es que el espacio de decisiones de este juego es enorme, tienes como 60 acciones disponibles en todo momento y cada uno de tus turnos es muy relevante y de hecho puedes perder el juego en el primer turno, por lo que todo lo que haces es crucial. Juegazo. Beso al chef. Y esto se traduce en que tenemos un premio hacia los juegos más pesados porque aquellas personas que podían dejar críticas negativas son filtradas casi de manera inmediata. Es decir, que en cuanto a una persona le dices que el título puede durar entre 4 y 6 horas o llevas 40 minutos explicándoles las reglas, dices, ¿sabes qué? Yo mejor voy allá a jugar Take 5. Entonces, esto hace que los juegos más densos y más inaccesibles se queden confinados a la población de jugadores más acérrimos, los cuales es más probable que lo califiquen bien. Y este es el efecto que te va a explicar por qué el top 100 de la BGG está dominado por juegos muy pesados. Y espero que te estés dando cuenta cómo funciona la autoselección. Esta es una especie de mecanismo de filtrado que hace que nuestros resultados vayan a estar sesgados hacia algún lado. Y por ejemplo podemos tener efectos por temporalidad. Por un lado podemos tener las reediciones. Es decir, ¿quién va a jugar la siguiente edición de un juego? Muy probablemente aquellas personas que ya les gustó alguna edición pasada. Un ejemplo claro, ¿quiénes se van a chutar la 4ª edición de Twilight Imperium
aquellas personas que ya disfrutan Twilight Imperium. Entonces, la cuarta edición va a estar filtrada porque ya llegan no personas por accidente, sino aquellas que ya les gustó ese título y por lo tanto es muy probable que le den una calificación alta o más alta porque es un sistema revisado de algo que ya fue previamente bueno a sus ojos. Además, tenemos otro efecto de temporalidad que es muy importante. Este sería que se favorece a los títulos más nuevos, es decir, ¿qué esperas que tenga mayores flujos? ¿Un juego que salió hace 10 años y que ya recibió sus calificaciones en la BGG que te dicen sí, es un muy buen juego? ¿O el título que está súper caliente ahorita, que todo mundo está esperando y que entonces va a recibir una cantidad enorme de reseñas? Y aquí hay un agravante. Ya hablamos tangencialmente de él en otro video y es el Kickstarter. Porque este no solo tiene el sesgo de que son los títulos más nuevos y más frescos y lo que está en el filo de la navaja, sino también aquellas personas que probablemente van a dejar una reseña y que van a dejar una reseña favorecedora, son aquellas que ya le entraron a la campaña. ¿Por qué? Porque a la persona que no nos importó el título, nos quedamos fuera y ni siquiera lo ayudamos a fondear, es decir, no gastamos $150 y decimos, no vale la pena. Entonces es muy probable que no lo juguemos y no lo califiquemos. Mientras que aquellas personas que le entraron con todo al paquete super de lujo, premium, ultra wow, es muy probable porque es un título que ya les va a gustar y se adapta a su mesa y por lo tanto van a tener una calificación más alta en promedio. Y aquí viene el efecto que intenta contrarrestar el hype, pero la verdad este tipo de calificaciones y reseñas activamente sí me molestan. Son ese tipo de locos que llegan a intentar corregir el hype. Es decir, ven que un juego está recibiendo 8, 9 y calificaciones muy altas, no creen que se lo merezca y que es puro revuelo por la frescura del título y entonces dejan calificaciones muy bajas como un 1 para poder corregir la tendencia. Esto para mí es prácticamente una locura porque primera, ¿quién te dice que tu opinión está bien? Igual si es un título extraordinario fuera de serie que merece esas calificaciones. Y segunda, no estás calificando de acuerdo a los criterios del juego, estás calificando con una agenda y tu verdadera intención realmente es mover a la baja ese promedio. Bueno, y ahorita estás, ok Raúl, ya te entendimos, tenemos un problema con autoselección, ya sabemos. Ok. No solo es esto, sino que creo que tenemos un problema con la escala que estamos utilizando para evaluar los juegos. Puede ser que no todo el mundo lo sepa, pero cada uno de los numeritos de la BGG tiene un significado y Caro se los va a poner por aquí. Es decir, cuando tú pones un 10, lo que quieres decir es un juego excelente, es soberbio, lo quiero jugar todo el tiempo y me fascina. Y no espero que esto cambie en el futuro. La siguiente opción es excelente juego, lo quiero jugar casi siempre. Así nos vamos hasta el 1. ¿Qué quiere decir? Es apenas ya es un juego o está claramente roto. Ahora, el problema es que no podemos garantizar que todas las personas que están dejando una calificación conocen esta escala. Es decir, podemos estar midiendo un juego con muchas diferentes varas y estar dejando una calificación parecida o muy diferente por cuestiones completamente ajenas. Ha pasado con algunos títulos que son castigados por su tema. Por ejemplo, Secret Hitler por tratar de fascismo, le pasó a San Juan, o está siendo castigado un poquito San Juan por tratar de colonización, Catherine de Castles of the Tsarina también por tratar con temas de Rusia. Pero no solo es esto. El otro problema que tenemos es que la escala numérica que utilizan no empata con nuestros sesgos psicológicos. ¿Qué queremos decir con esto? Que nosotros tenemos una idea mental y preconcebida de lo que significan esos números que no empatan con la escala que estamos utilizando para medirlos. Si tú pones atención en la de la BGG, el 5 y el 6 no son juegos tan malos, simplemente son juegos que no sugerirías, pero que si alguien te pide que juegues, dirías, ok, me rifo por el equipo. En este punto yo le voy a echar la culpa al sistema educativo. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que 5 sea reprobaste, a 6 pasaste de panzazo y entonces nosotros asociamos estas calificaciones con algo malo o algo muy bajo cuando en realidad para la BGG no lo son, simplemente es un título decente. Y entonces date cuenta que algo como el top 100 de la BGG va a favorecer a juegos pesados, relativamente más nuevos y puede que aparezcan varios Kickstarters por todos los efectos que ya explicamos.
Y entonces no necesariamente podrías sacar una conclusión como, es que los juegos más recientes son mejores, no necesariamente es válida. Pero ahora, tenemos que decir, Raúl, tú siempre me traes puros problemas, me cuentas puras cosas que están mal, pero entonces, mijo, ¿cuál es la solución? Y la verdad es que diseñar un sistema que pueda sortear todos los problemas que ya explicamos no es nada sencillo y no estoy muy seguro de que tengamos un buen método a la mano. ¿Por qué? Yo no puedo estar de policía viendo quiénes sí jugaron el juego o quiénes lo jugaron muy poquito, porque ese es otro problema. Hay mucha gente que con una sola partida va y deja su calificación. Tampoco podemos ver de, no, es que mi hijo, tú ya jugaste la edición pasada. Esos son tipos de cosas que realmente no podemos arreglar de una manera sencilla y lo mejor que podemos hacer es educarnos y averiguar cómo funciona la página para que entonces nosotros podamos hacer búsquedas que son relevantes para nosotros. Por ejemplo, si estás buscando buenos juegos de entrada, entonces muy probablemente muchos títulos sencillos no van a estar en el top 100 de la BGG, sino van a estar alrededor de los 7 y ahí vas a encontrar excelentes juegos. Y entonces me puedes decir, oye, entonces los ratings de la BGG no tienen absolutamente nada de información. Y te dirán, no, sí contienen información, pero implica que conoces un poquito la página o que ya has estado dentro de la escena de los juegos de mesa y puedes deducir unas cuantas cosas. Por ejemplo, cuando a mí me dicen que un juego tiene 8-6 en la BGG, yo ya tengo más o menos una idea por dónde va a ir el balazo. Es decir, va a ser un euro con la densidad de un hoyo negro, igual de seco, árido y duro que un pan sin gluten. Entonces, me voy preparando porque ya sé qué tipo de experiencia va a ser. Pero, por ejemplo, si a ti te gustan los worker placement, entonces puedes buscar en un listado sobre ellos. Y si tiene una buena calificación, puedes estar seguro de que estás escogiendo un buen título. Si ves un party game con 7-6 de calificación, ya sabes que probablemente es un excelente party game. Y ahora, oye, entonces, ¿hay mejores formas de utilizar la BGG? Y la verdad es que la mejor forma que yo encontré de utilizarla es ignorar completamente la calificación y simplemente leer las reseñas que la gente deja ahí. Algunas de ellas van a estar bien escritas y con bastante profundidad y entonces evalúa si los puntos que alza son significativos para ti. Oye, es que este le está poniendo 5 pero todo lo que está deduciendo es por el tema. Bueno, puedes decidir si a ti te importa esa crítica o no del tema y saber si es un juego que te acomoda. Pero yo creo que la mejor forma de encontrar juegos que te acomoden muy probablemente es encontrar reseñadores que comparten ciertos gustos contigo. Si tú dices, es que a él le gusta más o menos lo mismo que a mí y calificó bien este juego, entonces eso es un mejor sello de garantía que un montón de personas desconocidas que no tienes idea qué experiencia tienen con ese título. Y con esto dicho, te recuerdo que estuviste viendo La Mula de Güeros, yo soy Raúl y este juego ya se cerró.